La maldición de la curva del diablo. Soy Ramiro López, un hombre de 52 años que ha pasado más de la mitad de su vida detrás de un volante. Los caminos de México son mi hogar y mi camión, mi única compañía en esas largas noches bajo las estrellas. Llevo años escuchando las historias que circulan entre los camioneros sobre ciertos tramos en los que nadie quiere aventurarse solo. Uno de los más temidos es un tramo en la Sierra Madre, al que todos conocen como la Curva del Diablo. Dicen que es un lugar maldito donde los vehículos se descontrolan sin razón y muchos conductores han encontrado su final. Otros hablan de sombras, de extraños ruidos que aparecen de la nada, de murmullos ininteligibles que resuenan en la cabina y de una fuerza misteriosa que parece querer arrastrarte fuera de la carretera. Al principio, pensé que eran solo supersticiones, cuentos para mantener despiertos a los novatos en el camino. Pero una noche, mi ruta me llevó directamente a esa curva y aprendí, de la peor manera, que hay historias que nacen de algo real, algo que nos acecha desde la oscuridad. La noche en la que mi camino me llevó a la Curva del Diablo, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas y pesadas, sin una sola estrella que alumbrara mi camino. Había estado manejando sin parar desde la madrugada y el cansancio comenzaba a pesarme en los párpados. Pero me habían advertido que en esa zona no convenía detenerse, así que decidí apretar los dientes y seguir avanzando. Cuando finalmente vi la señal de curva peligrosa, me sentí un poco más alerta. Todos conocíamos esa curva. Mis colegas la evitaban a toda costa, prefiriendo rodear la sierra aunque significara perder horas en el trayecto. Pero yo no tenía tiempo para rodeos. El cliente necesitaba la carga al amanecer y ya iba contra el reloj. No pasa nada, pensé. Concentración y manos firmes en el volante. A medida que me acercaba, un extraño silencio se apoderó del entorno. No oía más que el motor del camión y el chirrido de los neumáticos en el asfalto. Ni siquiera el viento se hacía presente. Era un silencio denso, pesado, como si todo alrededor estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo sentí. Al llegar a la curva, una extraña vibración recorrió mi camión, algo que no podía atribuir a la carretera. Era como si una fuerza invisible tironeara del tráiler, como si alguien intentara forzarlo a desviarse. Sujeté el volante con fuerza, luchando contra esa presión misteriosa. El camión comenzó a temblar y sentí un frío helado en la cabina, un frío que calaba hasta los huesos. Y entonces, un ruido que jamás había escuchado antes. Algo parecido a un susurro, un sonido casi humano, se filtró por la radio. Pensé que era mi cansancio jugando malas pasadas, pero el murmullo continuó, transformándose en una especie de risa apagada, baja y profunda, como si alguien se estuviera burlando de mí desde el asiento vacío al lado. ¿Quién está ahí?, dije en voz alta, sintiéndome estúpido al instante. No había nadie en la cabina, o al menos eso quería creer, pero el ruido no se detuvo. Las risas se intensificaron y el frío era insoportable. Miré el asiento del copiloto de reojo y juro que vi una sombra allí, algo que no tenía forma ni rostro, pero que estaba observándome como si se burlara de mi incredulidad. De repente, sentí que el volante se movía por sí solo, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. Mis manos sudaban y el miedo se instaló en mi pecho. Intenté recuperar el control, pero cada vez que intentaba girar en una dirección, el camión respondía de forma opuesta. La curva se hacía cada vez más cerrada y la velocidad no disminuía. Era como si los frenos hubieran dejado de funcionar. ¡No!, grité desesperado, apretando el volante hasta sentir que los nudillos se me ponían blancos. El camión comenzó a ladearse y las luces del tablero parpadearon, iluminando fugazmente la cabina en destellos rojos y verdes.
Fue en ese momento cuando vi una serie de sombras danzantes en el parabrisas, figuras que parecían humanas, pero con movimientos antinaturales, retorcidos. Giraban alrededor del camión riendo y sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí, disfrutando de mi desesperación. «Es solo el cansancio, Ramiro», me repetía en mi mente. «Es solo el cansancio». Pero esas sombras parecían demasiado reales y sus risas eran demasiado claras para ser una simple alucinación. Mis manos comenzaron a temblar, pero sabía que si soltaba el volante, estaría perdido. Sentí cómo el camión se desviaba peligrosamente hacia el barranco y mis oídos comenzaron a captar otro sonido, el chirrido de unas uñas, como si alguien estuviera rascando el metal desde afuera. La tensión aumentaba con cada segundo. El susurro en la radio se hizo más fuerte, transformándose en una voz clara, una voz profunda y malévola que decía: «Ramiro, este es tu fin». El pánico me invadió por completo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué era eso? ¿Quién estaba hablando? Intenté ignorarlo, centrarme en la carretera, pero el susurro se repetía, y esa voz seguía llamándome. «Ramiro, deja el volante, ven con nosotros». La cabina estaba congelada y el aire era tan espeso que apenas podía respirar. Luchaba por mantener el control del volante, pero era como si mis manos ya no respondieran. Mis músculos se debilitaban, mis ojos se nublaban y esa voz continuaba llamándome, hipnotizándome, envolviéndome en un estado de terror absoluto. Entonces vi algo que casi me hizo soltar el volante. Frente a mí, a unos metros en la curva, una figura apareció en la carretera. Era una mujer pálida y vestida con un vestido largo, descolorido, como si fuera un espectro de tiempos pasados. Ella estaba en medio de la carretera, mirándome con ojos vacíos y un rictus en el rostro que parecía una mezcla de dolor y desprecio. Grité y traté de esquivar, girando el volante con todas mis fuerzas. Pero en cuanto hice el movimiento, sentí un tirón aún más fuerte en la dirección opuesta, como si una mano invisible estuviera intentando lanzarme hacia el barranco. La carretera parecía estrecharse y las sombras danzaban a mi alrededor, riendo, disfrutando mi desesperación. Todo sucedió en un parpadeo. Sentí que el camión se ladeaba y en ese segundo supe que iba a volcar. Pero antes de perder el control por completo, el motor del camión se apagó de golpe y todo quedó en silencio. El frío desapareció y las sombras se esfumaron. Respiré hondo, tratando de calmar el corazón que parecía a punto de salirse de mi pecho. Miré a mi alrededor, desconcertado, pero no había nadie en la carretera. El único sonido era el de mi propia respiración. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero supe que había sobrevivido por poco. Arranqué el camión de nuevo y salí de la curva del diablo sin mirar atrás. Desde aquella noche, nunca más volví a pasar por ese lugar y he evitado contarle esta historia a nadie, porque sé que nadie me creería, pero hay algo que me atormenta hasta el día de hoy. Cada vez que estoy solo en mi camión, escucho un leve susurro que parece provenir de la radio, una risa baja y burlona que me recuerda que, en esa curva, hice un pacto involuntario con algo que no pertenece a este mundo. Hola a todos, amantes del terror. Bienvenidos a Terror por la Ciudad. Hoy les traigo un relato que hará que se les paren los pelos de punta. El pasajero de medianoche. Una historia que nos transporta a la soledad de una carretera desértica, donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan en un viaje que ningún camionero olvidará jamás. Prepárense para un viaje al límite entre el mundo de los vivos y los espíritus, donde un misterioso pasajero revelará secretos que jamás debieron ser contados. Si les gusta el contenido de terror, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir este vídeo. Las historias más oscuras nos esperan en la próxima entrega de Terror por la Ciudad.
¿Están listos para sumergirse en esta pesadilla sobre ruedas? Comenzamos. El pasajero de medianoche conducía por la carretera más solitaria que jamás había visto. La Ruta 27, atravesando kilómetros de desierto, era un tramo que evitaba siempre que podía, pero aquella noche no tenía alternativa. La carga debía llegar a tiempo y yo necesitaba el dinero. Era pasada la medianoche cuando lo vi. Un hombre a un lado del camino, con un pulgar extendido y una maleta pequeña a sus pies. No parecía peligroso, y aunque sabía que no debía detenerme, algo en su mirada me obligó a frenar. ¿Va lejos?, pregunté al abrir la puerta. Tan lejos como me lleve, amigo, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Subió al camión con un movimiento fluido, casi antinatural. Tenía el rostro pálido y sus manos, aunque callosas, no parecían las de un hombre que estuviera acostumbrado a trabajar. No hablamos mucho al principio. El tipo se limitó a mirar por la ventana como si estuviera buscando algo en la oscuridad. ¿Sabes que esta carretera tiene su historia?, dijo de pronto, rompiendo el silencio. He oído rumores. Nada concreto. Ah, claro, rumores, soltó una risa seca. Pero no son rumores, ¿sabes? Esta carretera está maldita. Lo miré de reojo, incómodo. No era raro escuchar historias de fantasmas entre camioneros, pero algo en su tono me puso los pelos de punta. Dicen que muchos no llegan al final de su recorrido. Continuó, como si no hubiera notado mi incomodidad. Unos se accidentan, otros desaparecen y otros simplemente dejan de existir. Traté de cambiar de tema, pero él siguió hablando. Contaba las historias con una precisión escalofriante, nombres, fechas, incluso descripciones de los camiones. Mencionó un accidente de hace 5 años en el que un conductor perdió el control y volcó en un barranco. Recordé haber escuchado de ese caso, pero el hombre lo describió como si hubiera estado allí. Entonces empezó a contar algo que me heló la sangre. ¿Y qué tal tú, Gabriel?, dijo, usando mi nombre, aunque yo nunca se lo había dicho. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde los espejos? Sentí un escalofrío recorrerme. Mis manos se aferraron al volante. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sé muchas cosas, respondió con tranquilidad. Como, por ejemplo, que llevas conduciendo más de 16 horas sin descanso, que te tomaste 3 cafés en la última gasolinera y que has estado pensando en tu hija. ¿Cómo se llama? ¿María? Pisé el freno con fuerza, deteniendo el camión en medio de la carretera. ¿Quién demonios eres?, le grité, girándome para enfrentarlo. Pero el asiento del copiloto estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor. Abrí la puerta y bajé, alumbrando con mi linterna. No había nadie, nada más que el desierto infinito y el sonido del viento. Volví al camión, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba, pero cuando me senté de nuevo al volante, mi sangre se congeló. En el espejo retrovisor, la figura del hombre estaba sentada en el asiento trasero, sonriendo. ¿Ya me vas a dejar aquí? Eso sería de muy mala educación, amigo. Mi instinto me gritó que debía huir, pero mis manos parecían pegadas al volante. Entonces, el camión se apagó solo. Las luces parpadearon y un frío antinatural llenó la cabina. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar con un hilo de voz. Nada. Solo estoy aquí para acompañarte en tu último viaje. El hombre extendió una mano hacia mí y en ese momento sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran aplastando el corazón. Apenas podía respirar. En un acto de desesperación, saqué el crucifijo que llevaba colgando del retrovisor y lo sostuve frente a él. El hombre soltó un grito inhumano, un sonido que no parecía venir de esta tierra. La presión en mi pecho desapareció y cuando volví a mirar,
ya no estaba. Encendí el camión y conduje como un loco, sin mirar atrás ni un solo segundo. No me detuve hasta llegar a la próxima ciudad. Cuando finalmente lo hice, revisé mi camión de arriba a abajo. En el asiento trasero encontré su maleta. Al abrirla, solo había tierra y una foto antigua de un camión accidentado, el mío. Desde esa noche, nunca volví a recoger a nadie en la carretera, y cada vez que miro por el retrovisor temo que vuelva a aparecer. Años después, Gabriel ya no era el mismo camionero. Los recuerdos de aquella noche en la Ruta 27 lo perseguían como una sombra. Había dejado la carretera, trabajaba ahora en un taller mecánico en las afueras de la ciudad, intentando mantener su cordura. Una noche, mientras cerraba el taller, encontró una vieja maleta entre los repuestos. Era idéntica a la que había visto aquella noche fatídica. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro solo había tierra seca y esa fotografía antigua del camión accidentado. Pero algo era diferente esta vez. En el reverso de la foto había una inscripción escrita con una letra que le resultaba escalofríamente familiar. El viaje nunca termina, Gabriel. Levantó la vista y en el reflejo del cristal sucio del taller, por un instante, vio aquella sonrisa que no llegaba a los ojos. El mismo pasajero de medianoche, esperando, siempre esperando, y supo que nunca podría escapar. El camino de los olvidados. Me llamo José Luis Ramírez, tengo 41 años y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Guanajuato. Antes de dedicarme a ser trailero, llevaba una vida sencilla pero llena de esfuerzo. Durante más de una década trabajé como mecánico en un taller que mi padre fundó cuando yo era apenas un niño. Mi papá siempre fue un hombre de manos firmes y paciencia infinita, y bajo su tutela aprendí todo sobre motores y engranajes. Pero la vida, con sus giros inesperados, nos puso a prueba. Un día, sin previo aviso, un incendio consumió el taller y con él los sueños de mi padre y mi estabilidad laboral. Con el taller reducido a cenizas y sin muchas opciones en el horizonte, decidí cambiar el rumbo. Ser trailero siempre me había llamado la atención. Los caminos interminables y las historias de otros conductores que escuché durante mi tiempo en el taller despertaron en mí un anhelo por explorar el país. Así que, con los ahorros que quedaban y mucho esfuerzo, obtuve mi licencia de conducir para vehículos pesados y me sumergí en este mundo. La vida en la carretera no es sencilla, pero se siente libre, y esa libertad era justo lo que necesitaba tras los golpes que había recibido. Esta historia que voy a contarles sucedió en uno de esos viajes largos que terminan marcándote para siempre. No importa cuántas veces recorra la misma ruta o cuántas horas pase tras el volante, aquella noche siempre regresa a mi mente como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Les aseguro que cada palabra es real, aunque no les culpo si no me creen. A veces ni yo mismo logro entender lo que viví. Todo comenzó cuando acepté un encargo que me llevaría desde Guanajuato hasta una zona remota en la Sierra Madre. Era una ruta complicada, llena de curvas peligrosas y poco tránsito, pero el pago era bueno y necesitaba el dinero. Salí al atardecer, confiado en que podría manejar toda la noche y llegar a mi destino antes del amanecer. El clima estaba fresco y la radio del camión llenaba la cabina con música norteña que me mantenía despierto. El trayecto transcurrió sin problemas durante las primeras horas. Las luces del camión iluminaban el camino solitario y la monotonía de la carretera me ayudaba a mantenerme enfocado. Sin embargo, al llegar a un tramo particularmente desolado, algo comenzaba a sentirse diferente. No sé cómo explicarlo, pero era como si el ambiente hubiera cambiado de golpe. El aire se sentía más pesado y una extraña sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. A lo lejos vi lo que parecía ser una figura al costado del camino. Al principio pensé que era un animal,
tal vez un venado, pero conforme me acercaba, noté que era una persona. Era una mujer, vestida con ropa sencilla, que levantaba la mano pidiendo un aventón. Normalmente no suelo detenerme, pero algo en su postura me hizo dudar. Parecía desesperada, y su figura delgada y desamparada me recordó a mi madre en sus días más difíciles. Frené el camión unos metros más adelante y bajé la ventana. ¿A dónde va, señora?, pregunté, tratando de sonar amable pero firme. Ella se acercó lentamente y al estar bajo la luz del camión, noté que su rostro era inexpresivo, casi demasiado tranquilo para alguien que estaba sola en medio de la nada. «Al pueblo que está más adelante», dijo con una voz suave y pausada. Algo en su tono me hizo estremecer, pero decidí no pensar demasiado en ello. La dejé subir al camión y continué el camino. Durante los primeros minutos, el silencio entre nosotros fue absoluto. Traté de iniciar una conversación, pero sus respuestas eran breves y esquivas. Había algo en ella que me ponía nervioso, pero no sabía qué era. De reojo noté que sus manos descansaban sobre su regazo, inmóviles, y sus ojos miraban fijamente hacia el frente como si estuviera concentrada en algo que yo no podía ver. El viaje continuó de esa manera hasta que, de repente, la mujer rompió el silencio. ¿Ha escuchado usted de la gente que desaparece en estos caminos?, preguntó, con un tono que me heló la sangre. No supe qué responder, así que opté por un simple no, esperando que no siguiera con el tema. Pero ella continuó como si no hubiera escuchado mi respuesta. Dicen que hay rutas que no llevan a ningún lado, caminos donde el tiempo se detiene y las personas dejan de ser quienes eran. Esas palabras resonaron en mi mente de una manera que no puedo explicar. Algo en su voz, en la forma en que las pronunció, me hizo sentir como si el aire en la cabina se hubiera enfriado de golpe. Intenté concentrarme en la carretera, pero la incomodidad era cada vez más evidente. Decidí detenerme en una área de descanso cercana para tomar un respiro y despejar mi mente. Le ofrecí a la mujer algo de agua y un poco de comida, pero ella negó con la cabeza sin siquiera mirarme. Me bajé del camión para estirar las piernas y cuando regresé a la cabina, ella ya no estaba. Busqué alrededor, pero no había rastro alguno de ella. Lo más extraño es que la puerta del camión seguía cerrada con seguro, tal como la había dejado. El resto del viaje fue un tormento. Sentía que algo o alguien me observaba desde la oscuridad, pero cada vez que volteaba, no había nada. Las sombras de los árboles parecían moverse de manera antinatural y los sonidos del bosque se mezclaban con el rugido del motor, creando una atmósfera que me era imposible ignorar. Cuando finalmente llegué a mi destino, estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, pero desde entonces evito esa ruta a toda costa. A veces me pregunto si lo que viví fue real o si simplemente fue el cansancio jugando con mi mente. Pero cada vez que recuerdo el rostro inexpresivo de aquella mujer y las palabras que pronunció, no puedo evitar sentir un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. La carretera guarda secretos que es mejor no descubrir y yo aprendí esa lección de la manera más difícil. La búsqueda de la libertad. Hola, ¿qué tal amigos de Terror por la Ciudad? Soy Raúl Ortega y hoy les traigo una historia que me atormenta desde que fui extraditado a Estados Unidos. Antes de contarles lo que pasó, quiero que sepan un poco más sobre mi vida. Crecí en un pueblo cercano a la frontera, en un lugar donde las montañas se encuentran con el desierto y la tierra parece hablar por sí sola. Mi familia siempre estuvo conectada con la carretera. Mi abuelo fue camionero, al igual que mi padre, y cuando tuve edad me subí al camión con ellos. Era mi vida, mi pasión. Transportaba mercancías y me sentía libre, como el viento que acariciaba mi rostro cuando manejaba de noche, cuando la carretera se convertía en mi único amigo. Pero todo eso cambió cuando me arrestaron.
A mí, que nunca había estado en problemas con la ley, me acusaron de algo que no cometí. Fue una conspiración, y no quiero entrar en detalles ahora, pero me extraditaron a los Estados Unidos. Pasé por un infierno que jamás imaginé. Nunca me imaginé que la peor parte de mi condena no serían los años que pasé encerrado, sino lo que sucedió después, cuando me liberaron y me obligaron a hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. Así que siéntense, prepárense, y si tienen un vaso de agua cerca, mejor ni lo toquen, porque esta historia no es para los débiles de corazón. Todo empezó el día en que me entregaron el paquete, a mí, un simple camionero mexicano extraditado. Me había ganado mi libertad, pero no como creía. No había más de mí que lo que una celda podía ofrecer, y cuando me dijeron que debía llevar algo de un lado a otro, entendí que no era una simple carga. A mí nunca me dijeron qué transportaba, pero todos los indicios me decían que algo estaba mal desde el principio. Me dieron instrucciones claras, pero no me dijeron nada acerca de lo que debía esperar en el camino. El paquete estaba bien sellado y envuelto, como si fuera algo peligroso. Se sentía pesado, no por su tamaño, sino por la energía densa que emanaba de él. Desde el momento en que lo metí en mi camión, sentí una incomodidad, una presión en el aire. Pensé que solo era mi paranoia, pero cuando la carretera empezó a oscurecerse, supe que algo estaba mal. Lo primero que ocurrió fue cuando tomé la autopista 40 a medio camino de Texas. La noche se volvió más fría y a lo lejos vi algo extraño, una figura de pie en la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un camionero más, pero al acercarme, mi estómago se revolvió. La figura no se movía. Estaba vestida con un traje de trabajo como un hombre cualquiera, pero su rostro era distinto. No tenía expresión, como si estuviera vacía por dentro. En un arranque de instinto, aceleré. No quería detenerme allí. Al pasar por su lado, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujando contra mí. Pero no fue hasta que pasé ese punto cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Un camión rojo, de aspecto viejo, apareció de la nada, siguiendo mis luces a gran velocidad. El camino estaba despejado, pero ese camión parecía perseguirme, a pesar de no estar tan cerca. En cuanto giré una curva, el camión desapareció, pero la sensación no se fue. Algo o alguien me seguía. No entendía nada, pero lo que vino después no me dejó más dudas. Esa noche me quedé dormido en una estación de descanso. Estaba agotado y mi mente ya no podía procesar más cosas. Cuando desperté, el camión estaba rodeado, no por otros vehículos, sino por figuras. No sé si eran personas, si estaban vivas o muertas. Algunos vestían trajes como los de los trabajadores de la construcción, pero sus ojos eran vacíos. No decían una palabra, pero había algo en sus miradas que me hacía sentir como si me estuvieran exigiendo algo, algo que no podía entender. El paquete, sabía que era por el paquete. Al principio, traté de arrancar el camión, pero el motor no respondía. Fue entonces cuando vi que las figuras se acercaban, cada vez más cerca, rodeando el camión como si fueran sombras que se fundían con la oscuridad. Podía oírlas, aunque no hablaban. Había algo en su presencia que me helaba la sangre, algo antiguo, algo que nunca había sentido. Finalmente, uno de ellos se acercó a la ventana y en sus manos vi un objeto extraño. No era un arma, ni nada físico que pudiera tocar. Era una especie de medallón, un círculo con símbolos extraños que parecía brillar con una luz propia. Me miró fijamente y en su rostro vi el reflejo de mi propia desesperación. En ese momento, supe que ellos no querían que entregara el paquete. Ellos no querían que lo llevara al destino. Lo querían para sí. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración se aceleró.
Intenté arrancar una vez más y esta vez el camión respondió. No sabía cómo ni por qué, pero el motor rugió con fuerza. No miré atrás. No quería ver lo que había dejado atrás. Sabía que si lo hacía, nunca saldría de allí. La carretera parecía más larga que nunca y los espejos del camión reflejaban lo que temía. Los seres seguían mi rastro. No se detenían. Sabía que solo había una opción y era llevar el paquete hasta el final. Algo me decía que al entregarlo, todo se resolvería. Pero también sabía que no todos los caminos llevan a la libertad. La siguiente parada fue en un pequeño pueblo en Arizona. El contacto, un hombre rubio y de aspecto serio, me esperaba. Su mirada era fría, pero algo en él me decía que había estado esperando mi llegada. ¿Tienes lo que se te pidió?, me preguntó con voz grave. Lo único que pude hacer fue asentir, pero al entregarle el paquete, algo cambió. El aire se volvió pesado, como si una carga invisible cayera sobre mí. Y antes de que pudiera reaccionar, el hombre me miró y en sus ojos vi la misma desesperación que yo había sentido. «Es tarde para ti», murmuró, y entonces comprendí. La libertad que me prometieron no era más que una mentira. Los seres que me seguían se materializaron detrás de él y el pueblo desapareció ante mis ojos. No había camino de regreso, solo quedaba el miedo y una única pregunta: ¿por qué? Cuando entregué el paquete al hombre rubio, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. El aire se volvió más espeso, como si respirara una niebla densa que me llenaba los pulmones, pero sin ofrecerme el alivio que necesitaba. Al principio, pensé que era la fatiga acumulada, la tensión de las últimas horas que me había llevado al borde de la desesperación. Pero no era solo eso. Algo mucho más oscuro se había desatado en ese mismo momento. Antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, el hombre rubio hizo un gesto, y entonces la escena que tenía frente a mí cambió por completo. Los seres que me perseguían, esos que vestían ropas extrañas y cuyas miradas vacías me helaban la sangre, ahora estaban aquí, rodeándonos, pero no parecían humanos. Al principio, pensé que solo los había visto en los espejos de mi camión, pero no. Estaban presentes en la realidad, más cerca que nunca. Sus figuras eran difusas, pero sus ojos, esos ojos brillaban como brasas. «Ellos no te van a dejar ir», dijo el hombre rubio sin apartar la vista de los seres. «Y si sigues intentando huir, acabarás igual que los demás». «No entiendo. ¿Qué son? ¿Qué quieren de mí?», le pregunté, mi voz temblando. No sabía si estaba hablando con él o con las criaturas que estaban a nuestro alrededor. Todo parecía desmoronarse. Él suspiró. «No te hagas ilusiones. Ya eres parte del juego. Ya tomaste el paquete. Ellos lo saben, y ahora no habrá forma de escapar». Lo miré, confundido y asustado, pero cuando vi su rostro, entendí algo en sus ojos. Había sido uno de ellos. No podía explicarlo de otra manera. Estaba condenado igual que yo. Las criaturas comenzaron a acercarse. Sus pasos eran lentos, pero seguros. No caminaban como humanos, flotaban, deslizándose sobre el suelo, como si no tuvieran peso. La sensación de que no estábamos en el mismo plano de existencia se hizo cada vez más intensa. La frontera entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba, y yo, atrapado entre ambos mundos, no sabía cómo huir. Todo lo que había conocido como verdadero y tangible se estaba desvaneciendo, reemplazado por una pesadilla a la que no podía ponerle fin. «Esto es lo que pasa cuando cruzas ciertas fronteras», dijo el hombre rubio, mirándome como si estuviera analizando mi alma. «Tu libertad ya no es tuya. Este paquete no es más que un pretexto. Lo que ellos quieren es tu alma, tu esencia, y lo que te queda es solo el vacío de lo que fuiste». La desesperación me ahogaba, porque yo
¿Por qué me había tocado ser el elegido para cargar con esta maldición? Antes de que pudiera reaccionar, uno de los seres me tocó. No fue un toque físico, como si me estuviera agarrando, sino una presión profunda, como si me estuviera extrayendo de adentro. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como si mi alma fuera arrancada poco a poco. El dolor fue insoportable, y lo peor de todo es que no podía hacer nada para detenerlo. «¡No!», grité, pero no pude apartarme. El hombre rubio, ahora completamente indiferente, me observaba como si ya hubiera aceptado mi destino. Era como si todos los intentos de escape fueran inútiles, como si el destino ya estuviera sellado para mí. Pero entonces, una chispa de esperanza. Recordé el medallón que me había dado el hombre cuando entregué el paquete. Un pensamiento fugaz cruzó por mi mente. Si aún estaba en mis manos, tal vez podría usarlo para liberarme. Sin pensarlo dos veces, lo saqué de mi bolsillo, lo sostuve con fuerza y lo levanté frente a las criaturas que me rodeaban. El medallón brilló con una luz cegadora, y en ese momento el espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las criaturas emitieron un sonido gutural, como si algo les estuviera quemando por dentro. Su piel comenzó a agrietarse, y sus ojos se inyectaron de sangre, llenándose de furia y desesperación. El medallón emitía una vibración, una frecuencia que solo podía ser escuchada por ellos, pero que yo también sentía como una presión en mi cabeza. Me lancé hacia el hombre rubio, que ahora estaba cubierto por un manto de oscuridad, y le grité: «¡Ayúdame! ¡Haz que esto pare!». Él me miró fijamente, pero algo en su expresión cambió. Vi un destello de miedo en sus ojos. «No puedes librarte de esto», dijo con una voz más baja. «Ellos nunca te dejarán ir. Ya te han marcado». Era demasiado tarde. En ese momento, todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. La carretera, el pueblo, los seres, todo comenzó a colapsar hacia un solo punto de oscuridad. El medallón resplandeció aún más, y de repente sentí como si todo mi cuerpo fuera comprimido hasta quedar reducido a una partícula de polvo. Cuando la oscuridad desapareció, ya no estaba en el pueblo, no estaba en la misma carretera, estaba solo, en un lugar vacío donde ni el sonido ni la luz existían. El medallón ya no brillaba, ahora estaba completamente apagado, pero no estaba muerto, no estaba vivo. Estaba atrapado en un limbo eterno entre el mundo de los vivos y el de los muertos. De alguna manera, había logrado evadir a las criaturas, pero al mismo tiempo me había condenado a un destino peor, una existencia vacía, sin rumbo ni esperanza. Miré hacia arriba, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Mi mente era un caos, tratando de entender lo que había sucedido, lo que había hecho mal, pero la respuesta no llegaba. De alguna manera, el paquete había sido más que un simple cargamento. Había sido una prueba, una trampa que me había atrapado en la eternidad. Los seres que me persiguieron, las fuerzas que trataron de destruirme, ahora eran parte de mí. Mi alma estaba marcada y mi destino estaba sellado. No había forma de escapar. La cena de Navidad. La noche caía lenta y pesada sobre la carretera desierta. Los reflejos rojos y verdes de las decoraciones navideñas en los pueblos que había dejado atrás seguían resonando en mi mente. No había tiempo para fiestas ni villancicos en mi vida. El camión que conducía, una máquina imponente y vieja, era mi compañía constante. Las últimas notas de una canción de banda resonaban en la radio, acompañando el murmullo constante del motor. Eran las últimas horas de la Nochebuena, y yo aún tenía varios kilómetros por recorrer antes de llegar a mi destino. Había sido contratado para transportar una carga de juguetes a una distribuidora en la frontera. Lo irónico no pasaba desapercibido.
juguetes para alegrar a los niños mientras yo pasaba la noche solo, lejos de mi familia y amigos. Pero así era este trabajo, y yo estaba acostumbrado. El reloj del tablero marcaba las 11:48 de la noche cuando un letrero desvencijado anunció un pequeño poblado a unos pocos kilómetros. Sentí alivio al saber que pronto podría detenerme. El cansancio había comenzado a apoderarse de mí y la idea de tomar un café caliente sonaba tentadora. Conforme me acercaba, las luces del pueblo parecían brillar más intensamente, algo raro en un lugar tan pequeño y remoto. Cuando finalmente llegué, estacioné el camión en un espacio improvisado junto a la carretera. El aire helado de la noche golpeó mi rostro cuando bajé. El lugar parecía festivo, casi surrealista. Había mesas largas cubiertas con manteles blancos, iluminadas por una combinación de velas y cadenas de luces. Varias personas, vestidas con ropa sencilla pero elegante, estaban sentadas alrededor, charlando y riendo como si la noche no tuviera fin. Una mujer mayor, con cabello gris y una sonrisa amable, se acercó a mí. «Feliz Navidad, joven», dijo con un tono hospitalario. «¿Por qué no se une a nuestra cena? Siempre hay lugar para uno más en nuestra mesa». Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna razón para declinar, pero mi estómago vacío y la calidez del ambiente me convencieron. «Gracias, señora. Solo un momento, por favor», respondí, aceptando su invitación. Me guió hacia una de las mesas principales. Había un banquete impresionante. Pavo, ensaladas, tamales y un aroma dulce a ponche llenaba el aire. Las risas de los presentes eran contagiosas, y por un momento me sentí parte de algo que no había experimentado en años, el calor de una familia. Me senté junto a un hombre corpulento que se presentó como Salvador. Su voz retumbaba como un trueno mientras contaba historias de su juventud. Una niña pequeña, de no más de 8 años, pasaba ofreciendo platos a los invitados. Todo parecía normal, hasta que noté algo inquietante. Las risas y las conversaciones eran demasiado perfectas, como si fueran parte de un guión. Las miradas de los presentes, aunque amables, parecían fijas y penetrantes, como si estudiaran cada uno de mis movimientos. «¿De dónde viene, joven?», preguntó Salvador, llenando mi vaso con un líquido ámbar que decía ser tequila. «De la capital», respondí, intentando no sonar paranoico. El hombre asintió, pero su sonrisa no se desvaneció. Mientras comía, noté que algunos platos no parecían hechos con los ingredientes habituales. La textura de la carne era diferente, casi gomosa, y el sabor era demasiado fuerte. Tragué con dificultad, sintiendo un nudo en el estómago. Traté de ignorarlo, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando vi algo que congeló mi sangre. Una pequeña mancha roja en el mantel frente a Salvador parecía fresca. Intenté no mirarla demasiado, pero mi mente se llenó de preguntas. Salvador notó mi incomodidad y rápidamente pasó un pañuelo por la mancha. «El ponche derramado», dijo con una carcajada, pero sus ojos no tenían rastro de alegría. Me disculpé, levantándome de la mesa con la excusa de buscar un baño. Al alejarme, mi corazón latió con fuerza cuando pasé cerca de una de las carpas que rodeaban la mesa principal. Dentro, vi algo que nunca olvidaría: cajas llenas de ropa manchada y pertenencias personales. Entre ellas, un par de botas que reconocí de inmediato. Eran idénticas a las que llevaba un amigo trailero que había desaparecido meses atrás. Regresé a mi asiento, intentando actuar con naturalidad. Mi mente corría a toda velocidad, buscando una forma de salir de ahí sin levantar sospechas. Salvador y los demás continuaban hablando, pero ahora sus miradas parecían más intensas, casi predatorias. Cuando la mujer mayor se levantó para dar un brindis, aproveché la oportunidad.
Fingiendo que había olvidado algo en mi camión, me levanté rápidamente y caminé hacia el estacionamiento. Mis pasos eran apresurados, pero trataba de no correr. Al llegar al camión, encendí el motor y sin mirar atrás, aceleré hacia la carretera. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor las luces de la fiesta parpadeando en la distancia. Pero lo que realmente me heló fue ver varias figuras de pie en la carretera, observándome mientras desaparecía en la oscuridad. El resto del trayecto fue una mezcla de paranoia y alivio. No supe qué era realmente ese lugar ni quiénes eran esas personas, pero algo en mí sabía que si me hubiera quedado, no habría vivido para contarlo. El peregrino de medianoche. La carretera era un desierto interminable. La luna, alta y brillante, iluminaba el asfalto con un resplandor que apenas alcanzaba para guiar mi camino. Conducía mi camión por la vieja autopista rumbo al norte, llevando una carga de maquinaria que debía entregar al amanecer. Era Nochebuena, pero para mí era solo una noche más. Había pasado años celebrando estas fechas en la carretera, lejos de casa, y me había acostumbrado a la soledad. La radio emitía canciones navideñas que parecían ajenas al ambiente frío y desolado de la autopista. Bajé el volumen para concentrarme en el camino. La monotonía del motor y el murmullo de los neumáticos contra el asfalto eran mi única compañía. Pero entonces lo vi. A la distancia, una figura caminaba por el arcén, apenas visible bajo la luz de la luna. Me pareció extraño que alguien estuviera allí, en medio de la nada, en una noche tan fría. A medida que me acercaba, pude distinguir que era un hombre, vestido con ropa sencilla y una chaqueta ligera que apenas parecía adecuada para el clima. Llevaba una mochila vieja colgando de un hombro. Reducí la velocidad y bajé la ventanilla cuando estuve a su altura. «Buenas noches», dije intentando sonar amigable. El hombre se detuvo y me miró con una expresión extraña, como si estuviera sorprendido de verme. «Buenas noches», respondió. Su voz era grave y pausada. «¿Va hacia el norte?» Asentí. «Sí, suba. No es seguro caminar por aquí». El hombre subió al camión sin dudar. Cerró la puerta y se sentó en silencio, colocando la mochila a sus pies. Arranqué de nuevo, y por un momento solo se escuchó el rugido del motor. «Gracias por detenerse», dijo finalmente. «Llevo horas caminando». Lo miré de reojo. Su rostro era delgado y anguloso, con ojos oscuros que parecían reflejar una tristeza profunda. Aunque su aspecto era humilde, había algo en él que me resultaba inquietante, aunque no podía decir exactamente qué era. «No es nada», respondí. «Nadie debería pasar Nochebuena caminando solo». El hombre soltó una leve risa, pero no dijo nada más. Por un rato ninguno de los dos habló. El silencio se hacía cada vez más pesado, interrumpido solo por el zumbido del motor. Finalmente, decidí romper el hielo. «¿A dónde se dirige?» «A casa», respondió, mirando por la ventanilla como si estuviera perdido en sus pensamientos. «Quiero llegar a tiempo para ver a mi familia». Había algo en su tono que me hizo fruncir el ceño. «¿Vive por aquí cerca?», pregunté, intentando parecer casual. «En un pequeño pueblo más adelante». «San Gregorio». «San Gregorio». El nombre me sonaba vagamente familiar. Había pasado por esa zona muchas veces, pero no recordaba haber visto un pueblo con ese nombre. Tal vez era uno de esos lugares diminutos que no aparecían en los mapas. Seguimos avanzando. El hombre continuaba mirando por la ventanilla, como si buscara algo en la oscuridad. De vez en cuando me daba indicaciones para girar en caminos que no reconocía, pero confié en que él sabía a dónde iba. Sin embargo, a medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más extraño. Los árboles parecían torcidos, como si crecieran en ángulos imposibles. La luna, que antes brillaba intensamente, ahora estaba cubierta por nubes densas que parecían inmóviles. Finalmente, el hombre señaló un camino angosto que se desviaba de la carretera principal.
Es por aquí, dijo. Dudé por un momento. El camino era apenas visible y estaba rodeado de maleza. Algo en mi interior me decía que no debía seguir adelante, pero la mirada del hombre era firme, casi suplicante. Con un suspiro, giré el volante y tomé el desvío. El camino era irregular, lleno de baches y piedras. A medida que avanzábamos, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Intenté iniciar una conversación para calmarme. ¿Hace mucho que no ve a su familia? El hombre asintió lentamente. Sí, demasiado tiempo. Esta noche es especial. Quiero que todo sea como antes. Había algo en la forma en que lo dijo que me heló la sangre. La forma en que pronunció antes, como si hablara de algo lejano y perdido, me hizo sentir que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser el pueblo. Las casas eran pequeñas y viejas, hechas de madera desgastada. No había luces ni señales de vida. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Bajé del camión con cautela mientras el hombre tomaba su mochila y comenzaba a caminar hacia una de las casas. Miré a mi alrededor intentando ignorar la creciente sensación de malestar que me invadía. ¿No viene?, preguntó el hombre, volteando a mirarme desde el umbral de una de las casas. Hice un esfuerzo por mantener la calma y lo seguí. Al cruzar la puerta, me encontré con una escena que no podría olvidar. Había una mesa larga, cubierta con un mantel raído, y varios platos colocados como si esperaran a los comensales. Pero lo que más me llamó la atención fue que todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. «Mi familia llegará pronto», dijo el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Retrocedí un paso, pero algo en la puerta se sintió pesado, como si el aire mismo tratara de impedirme salir. Entonces lo comprendí. Estaba atrapado en un lugar que no pertenecía a este mundo, y mi acompañante no era lo que aparentaba ser.